Computadora. Listo, buenas noches. Entonces nos reunimos hoy 15 de marzo 2021 en nuestro grupo de estudio de ADEPAC, Amigos de la Psicología Analítica en Colombia, esta vez con una modalidad especial, diferente por dos razones. Una, que tenemos un invitado especial, y otra, que decidimos abrir el espacio a otros interesados externos adicionales a los 14 miembros de ADEPAC. Nuestro invitado especial es Carlos Miguel Gómez. Él es, como ustedes vieron en la invitación, filósofo, poeta y narrador. Cuenta con un doctorado en filosofía de la religión de la Universidad de Goethe en Frankfurt, Alemania, y una maestría en estudios de las religiones de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido. Y actualmente es profesor asociado de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario en Bogotá. Con Carlos Miguel nos conocimos hace varios años, ya es desde el 2002, en la Universidad Javeriana, precisamente con motivo de su trabajo de grado para optar al título de filósofo, porque era un tema relacionado con la psicología junguiana. Ese trabajo está publicado en la web de ADEPAC, para quien quiera visitarlo. Se titula La sincronicidad como principio de interpretación para un mundo unitario en la obra de Jung. O sea que desde ese tiempo a Carlos Miguel le atraía el mundo junguiano. Juan Carlos, ¿repites el Sí, nombre, por favor? se llama La sincronicidad como principio de interpretación para un mundo unitario en la obra de Jung. Si no recuerdo mal, la directora fue Ángela Calvo, ¿no es cierto, Carlos Miguel? Cierto, Sí, Ángela. sí, sí, Sí. sí. Como dije, además de filósofo, él es poeta, campo en el que ha publicado ya dos obras, De la luz inquieta en 2010 y Oyente del silencio en 2019. Y Carlos Miguel también es narrador y lo muestra en su reciente libro Palabra de Remedio y otras historias de Yahé, recién publicado, y del que generosamente aceptó que yo les enviara a ustedes un capítulo de ese libro, que, como les dije también en el correo, está a la venta en la librería de la U. Entonces, Carlos Miguel, pues buenas noches y bienvenido a estos encuentros de ADEPAC. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Quiero, por supuesto, iniciar agradeciendo profundamente este espacio y esta oportunidad para mí. Pues que, como ha comentado Juan Carlos, soy un aficionado y un interesado por la psicología analítica y por Jung en general, y bueno, y varias cosas que se desprendieron después de Jung. Y me alegra mucho también poder compartir con Juan Carlos, que es una persona, con todos ustedes por supuesto también, pero con Juan Carlos, a quien estimo y admiro muchísimo. Entonces, pues muchísimas gracias y qué rico poder compartir con ustedes. Estoy totalmente a la expectativa de la lectura junguiana de, de esos cuentos. Sí, listo. Carlos Miguel, Perdón, sí, Juan Carlos, sí, hay dime. unas Sí, dos personas que ya. Creo que ya serán tres que acaban Marías. de ingresar. Ahí le estoy dando el ingreso. Entonces, yo pienso que podemos empezar con una pregunta que debe hacerse varias de las personas, de los asistentes, y es: ¿cómo llega un filósofo con estos posgrados en filosofía de la religión, en historia de las religiones, al mundo del yagé? Gracias, Juan Carlos. Sí, bueno, yo en realidad llegué al mundo del viaje antes que a todos esos posgrados. Yo comencé a tomar viaje como paciente. Tal vez vale la pena, de pronto, porque veo que hay gente no sé si Bernardita, que es de Chile, o las personas que son como de otro país, estén familiarizados con qué es el viaje, o les explico un poquito, o... Sí, explícanos, chévere, si se puede. Sí, y ahí ya a partir de eso les cuento yo cómo llegué a eso. El yagé es el nombre que en Colombia recibe una medicina indígena, una bebida indígena que es hecha de dos plantas, ¿no? Un bejuco em, que se suele llamar también yagé. En Perú o en Ecuador se llama ayahuasca.
y unas hojitas compañeras. Alguien me dice que no se escucha. ¿No se escucha lo que estoy hablando? Sí, sí se escucha. Sí, Perfecto. sí, sí, sí. ¿Sí se escucha? Ah, bueno. Yo creo que es problema entonces allá, De del María receptor. Marcela. Sí, Ajá. listo. Perfecto. Y estas dos plantas combinadas pues se preparan y son usadas desde hace cientos de años por los pueblos indígenas en todo el piedemonte amazónico, en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Es la base del sistema médico tradicional en las comunidades indígenas, la base de la medicina indígena. Pero además de eso, porque el concepto de medicina, por supuesto, de estos pueblos, pues es integrador, diferente del nuestro, es la base de la espiritualidad, de la cultura, mmm, de la forma de estar en el mundo de estos pueblos, ¿no? Es una planta de conocimiento, dicen ellos, ¿no? Es un libro, ¿no? Utilizan a veces la metáfora del libro, que es una planta que les ha dado, pues estas plantas se usan en contextos rituales, conducidas por un especialista, ¿no? Que acá en Colombia llamamos un taita, un médico indígena que ha seguido pues un proceso de aprendizaje para el manejo de estas plantas. Y de una manera interesante, la medicina del yagé, a partir de los años 90, que ustedes saben, hubo todo un proceso de reformas constitucionales pues en toda América Latina, pero pues en Colombia en el 91, en donde por primera vez se reconoce el carácter pluriétnico, multicultural del Estado colombiano y se comienza o comienza a surgir pues una serie de movimientos de lucha, de reivindicación y de desinvisibilización de las culturas indígenas y de la sabiduría indígena. A partir de esto, los taitas gradualmente, desde el principio de los 90, comienzan a venir a las ciudades y alguna gente de las ciudades comienza a entrar en contacto con ellos. Yo fui una de esas personas cuando era estudiante de literatura. Yo antes de filosofía estudié literatura y estaba muy interesado por el mundo indígena, entonces pues quería conocer. En esa época no era como ahora que es conocido y que hay cientos de tomas en las ciudades, de tomas de este remedio en las ciudades, ceremonias todas las semanas. En esa época pues era muy desconocido. Yo me fui al Putumayo como en la búsqueda de esta medicina y de conocer. Yo sufría de depresión clínica, estaba medicado desde mi adolescencia, pero sin ningún resultado, ni con la medicación, ni con la terapia. En esa época, eh, pues a mis 16 años, 17 años, iba a hacer psicoanálisis freudiano todos los días y tomaba medicinas psiquiátricas, etcétera, etcétera, sin ningún resultado. Entonces yo llegué al viaje como le suele ocurrir a muchos, como paciente, ¿no? Como paciente, y pues entré como en el proceso de sanación, en mi caso pues de la depresión en primer lugar, que pues ahí muy en línea con Jung, que en realidad pues era un problema de sentido, de falta de sentido profundo. Y a través del remedio, sí, eso tendría yo por ahí 20 años, era yo estudiante de pregrado universitario, pues quedé como muy impactado, fascinado por este mundo. Conocí pues al taita con el que he estado todos estos años, pues como siguiendo el camino de esa medicina. Y sí, así llegué yo a eso. Yo en realidad no llegué después de haber estudiado, sino que estudié gracias al yagé, porque al principio yo quería ya era como irme al Putumayo, a vivir con los indígenas y dejar totalmente la universidad, y en el mismo contexto pues de esta medicina, ¿no? Fue como no, tienen que acabar, tienen que estudiar, y ahí he seguido pues en, esa, en ese doble camino. Sí. Carlos Miguel, y para entrar ya como a ese mundo de la toma de yagé, y teniendo en cuenta este capítulo que les envía a ustedes del diario de campo, en donde esta antropóloga cuenta esa toma y esa serie de conflictos internos que llegan posteriormente. Digamos que cómo puede un filósofo o un psicólogo entender ese tipo de luchas internas que muchas veces tiene quien ha tomado el remedio de yagé. Sí, pues yo creo que eso es un punto importante porque igual que cualquier experiencia
profunda y significativa, pues no se puede tener por otro, ¿no? Entonces, pues buena parte de la posibilidad de comprender la experiencia, pues es tenerla uno mismo o una misma. Por un lado, ¿no? Hay como formas de acercarse a la experiencia de los otros. Este libro, pues es un intento de hacer eso, ¿no? Como un intento de mostrar desde adentro qué ocurre, ¿no? Qué ocurre en la vida interior, en la vivencia, digamos, interior de las personas, cómo se dan los procesos de sanación, los diferentes contextos a través de los que ha pasado esta medicina, pues sobre todo como en el siglo XX, y cuestiones de ese estilo. En el caso de este cuento particular y del yagé en general, con esta pregunta sobre el conflicto interno, pues ahí de pronto vale la pena como citar pues a uno de estos taitas, ¿no? que habla que cuando presenta, mi taita cuando presenta la medicina a alguien que no la ha tomado y que la va a tomar por primera vez, le dice, este es el espejo del alma, ¿no? Este es el espejo de la conciencia. Aquí vamos a ver, ¿no? A ver lo que tenemos por dentro. No hay nada que uno no vaya a ver acá que no tenga por dentro, ¿no? Todas las visiones que tenga, asustadoras o no asustadoras, son aspectos, ¿no? Aspectos de uno mismo. Y pues sí, pues imagínense, ustedes lo saben mucho mejor que yo, todos estamos llenos de conflictos y de divisiones internas, que el remedio saca el remedio, hace ver, ¿no? Hace ver, es como un ejercicio de ver a profundidad, es un ejercicio de comprensión a profundidad de lo que está fallando en uno. Y no solo de eso, también después de asuntos fundamentales de la vida, del sentido de la vida. Es una planta de conocimiento, ¿no? Esto es muy interesante para mí. Era una de las cosas que me maravillaba durante muchos años, y que me parecía pues totalmente diferente de la visión de mundo occidental, como científica, materialista occidental, y tiene que ver con la idea de que para los pueblos indígenas las plantas son las que enseñan, son las plantas las que enseñan sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ellos quieren saber qué planta sirve para qué enfermedad, no van y le preguntan a alguien, sino van y toman yagé, se concentran y preguntan, para esta enfermedad, ¿cuál es la planta? ¿Sí? Eso es algo totalmente como fuera de nuestra posibilidad de comprensión a veces, ¿cierto? Se puede tratar como interpretar de una forma u otra, pero en un sentido literal, que es como ellos lo viven, ¿cierto? Como un vehículo de conocimiento, de concentración para ganar conocimiento del mundo a través pues como de la visión interior. Sí, es difícil. Ese tipo de cosas, por ejemplo, me parecían a mí durante muchos años muy enigmáticas y fascinantes, o me parecía enigmático y fascinante pues el hecho de que haya una especie de objetividad de las visiones. Es decir, que como desde nuestra concepción de la psique, bueno, Jung no, pero en general tenemos una concepción pues individualista de la vida interna y del aparato psicológico y de la experiencia interna, y algo como una visión, consideramos pues que pues algo que lo ve el que la tiene, y que los otros no la pueden ver, ¿no? Porque es como personal, interna, ¿o no? Y en el caso pues de esta medicina, sí, es desconcertante a veces escuchar a los taitas discutiendo lo que están viendo, ¿no? Lo que están viendo, digamos, como con una especie de criterio de intersubjetividad, como epistémica, para decir, oiga, ¿usted qué ve? ¿Yo qué veo? ¿Usted cree que este paciente está enfermo de esto? ¿Usted cree que esto está enfermo de esto? ¿No? Y hay como pruebas, hay evaluaciones, digamos, con un criterio como semejante a lo que nosotros llamamos objetividad o intersubjetividad, en una experiencia que es puramente, o desde nuestro punto de vista, ¿no? Como interna, ¿no? Como personal. Sí. Carlos Miguel, ¿puedo preguntar? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Puedo preguntar, Carlos Miguel? Bernardita, si quieres, perdóname un segundito, dejamos unas cuantas preguntas que yo tengo, ¿sí? Anótalo, por favor, y las dejamos porque yo tengo un espacito al final también para ustedes. ¿Te parece? Gracias. Sí, perfecto. Sí, Carlos Miguel, y yo quisiera, espérate, doy la entrada a Luz Dari. Es que a mí me llama la atención lo de la palabra, el título mismo de palabra de remedio, y es ¿en qué sentido el yagé se trata de un remedio? Y no sé si se puede hablar de unos principios de este tipo de medicina.
Muchas gracias. Esa pregunta es muy importante. Sí, de hecho, la palabra remedio es una de las denominaciones comunes para referirse al yagé. ¿Sí? O sea, es un sinónimo de yagé, remedio. Dicen, vamos a tomar remedio. ¿Sí? Vamos a tomar remedio. O, por ejemplo, uno de los nombres en quichua del bejuco es ambihuasca, como el bejuco de medicina, el bejuco de remedio. Es una o sea, su forma de ser es la forma de ser de una medicina y es vivido y experimentado y se articula en prácticas culturales que son médicas, ¿no? De medicina intercultural, de medicina indígena. Y la finalidad para tomar esta medicina es la búsqueda de la curación, de la sanación, ¿cierto? Y en la ceremonia de yagé, pues es para eso. Otro nombre para el taita es el médico, ¿no? El médico indígena. El médico Acá directamente fue en chat de WhatsApp. Espérate, voy a silenciar a que hay alguien que tiene. Sí, sí, no sé. Y entonces, pues en ese sentido, tradicionalmente se considera y se ha considerado y esperamos que se siga considerando un remedio, ¿no? En Bogotá, por ejemplo, o en Colombia y en otras partes del mundo hay experiencias interesantes de médicos o psicólogos o profesionales de la salud con formación occidental trabajando en conjunto con médicos yajeseros, con taitas, ¿no? Para distintas cosas. Algunos son, por ejemplo, en Perú hay una clínica muy famosa que es solo para tratamiento de adicciones, ¿no? En otras temas de depresión. Algunos son como muy especializados, ¿no? Como en alguna cosa. En Colombia no, en Colombia los taitas trabajan de todo, ¿no? Y también mucho lo que ellos llaman pues como enfermedades más espirituales, ¿no? Como también tienen una concepción de la enfermedad que es más grande que nuestra concepción de la enfermedad, tanto física como psicológica. Y en cuanto a los principios de esta medicina, pues hay una cosa que es difícil de comprender y es que no hay una doctrina, no hay una doctrina unificada, ¿cierto? No hay una doctrina religiosa unificada detrás o no hay una teoría o una visión de mundo unificada, ¿cierto? Está muy basada en la experiencia personal y en el manejo de los estados interiores, como todas las formas de chamanismo que tienen que ver pues, con la posibilidad de controlar y dirigir ¿no? el éxtasis, para usar esa, ¿no? expresión famosa de Mircea Eliade, ¿no? Como el chamanismo, como las técnicas del éxtasis, la posibilidad de salir, ¿no? de salir del encierro de la psique y hacer cosas en el mundo solo con el pensamiento o solo con la visión interior. Entonces los diferentes taitas pues tienen diferentes comprensiones, ¿no? Diferentes comprensiones de lo que hacen, de cómo es que curan, de qué significa que curen, etcétera, etcétera. Pero pues de todas formas, dado ya eso es como una cuestión como sociológica, antropológica, histórica, dado el contexto pues como colonial en Colombia, en América Latina, ¿no? Después del proceso, por ejemplo, de evangelización católico y luego pues de evangélico, hay una serie de principios como morales, como de principios morales en la práctica, que son cristianos, ¿no? Estas son prácticas a veces, sobre todo en Colombia, son como lo que algunos llamarían como sincréticas, sí, sobre todo con el cristianismo. Entonces, por ejemplo, hay digamos como la visión espiritual de la mayoría es una visión como teísta del mundo, como teísta, hay un Dios creador y hay muchos otros espíritus y la autocomprensión de los taitas, de muchos, por ejemplo, del taita pues, con el que yo estaba más cercano, es Dios el que cura. Eso es un proceso de sanación, de sanación espiritual. Es Dios el que a través de la medicina cura a los pacientes, sobre todo cuando se trata cosas, porque esta medicina pues en Colombia se usa, sí, gente con cáncer, ¿no? con problemas pues, de salud que a veces que son desahuciados en los hospitales y recurren pues como a los médicos indígenas ya como una última alternativa. Entonces tiene ahí como esa dimensión también como de sí, de medio milagro o algo así. Sí, Carlos Miguel, y se habla mucho ahí en el libro de lo que es la sanación interior, que lo reportan los mismos tomadores de yagé. ¿En qué consiste desde tu punto de vista ese proceso de sanación en una toma de yagé? Consiste en, primero, ver,
¿sí? Hay un vínculo entre la visión y la sanación, ¿no? Por ejemplo, en los rezos del yagé, el yagé no es solo que lo tomen así nomás, sino eso es dirigido en una ceremonia y con unas intenciones y unos rezos que el taita pone sobre la medicina. Digamos, las dos palabras en español que más se escuchan es, bueno, no es pinta, que es la palabra pinta, es como la visión, y cura, ¿no? Y cura. Y hay un vínculo entre recibir la visión, recibir la comprensión y sanarse, ¿no? Entonces, en un lugar, pues está ahí. Ahora, esa comprensión, pues es una comprensión y como multidimensional. Es una comprensión que tiene que ver muchas veces tiene un carácter moral fuertísimo el yagé, o sea, ¿en qué sentido? En que la persona pues ve que está haciendo bien y que está haciendo mal en su vida con esos términos de bien y de mal, ¿cierto? Tiene un nivel moral y de hecho, sí, pues acá en Colombia, que ustedes saben que tenemos tantos problemas de orden público, grupos ilegales, gente que se dedica a hacer todo tipo de atrocidades y que muchas veces van a tomar, hemos tenido la oportunidad de ver gente de esta tomando la medicina, sicarios, por ejemplo, cosas así, y el tipo de arrepentimiento, ¿no? Que tiene. Entonces tiene como una parte de ver que es como moral, pero tiene otra parte de ver que es muy semejante a la visión, a la metáfora de la visión como de las tradiciones místicas del mundo, como del despertar, como de ver la realidad tal como es, como de ver la realidad divina. El yagé, digamos, tiene una dimensión espiritual pues muy evidente, muy clara, como captar el sentido divino del universo y de uno mismo. Y en esa visión, esa visión no es, la palabra visión es difícil de entender porque la visión no es solo como algo visual, ¿sí? No es algo como que uno ve también, sino es integral, implica las emociones, implica el pensamiento, implica conceptos también, puede ser extremadamente como de comprensión racional también, o sea, todo integrado. Entonces hay un tipo de comprensión que es sanadora, una comprensión que es liberadora, un tipo de comprensión que es la comprensión sí, de pasar de lo oscuro a la claridad, para usar ese tipo de metáforas como del despertar, como del despertar espiritual. El yagé, pues es común, por ejemplo, tener la experiencia o escuchar la experiencia le comienza a hacer a uno como un examen, ¿no? Como un examen. ¿Cómo estoy con mi familia? ¿Cómo estoy con mi mujer? ¿Cómo estoy en el trabajo? Sí, como va como pasando, es como una pasada de revista, si uno lo quiere, como relacional de sus relaciones, pero no solo como lo más cercano, cómo estoy con la naturaleza, cómo estoy con Dios. Sí, como una mirada muy integral de las relaciones de la persona, ¿no? Cómo estoy con la comunidad, etcétera, etcétera. Carlos Miguel, yo lo siento como si fuera una confrontación con uno mismo, ¿sí? Sí, total. Y ahí entonces como que la pregunta es, ¿cuál es la tarea del taita ante esas confrontaciones internas que ve en los pacientes? Ujú. Sí. Bueno, pues la tarea del taita tiene muchas dimensiones también. Eh, por un lado, la medicina, digamos, esto también es difícil de entender para nosotros porque en nuestra cultura no tenemos un equivalente conceptual para este tipo de medicinas. Lo primero que la gente se imagina es, eso es una droga, ¿no? Eso es un alucinógeno o algo así, porque simplemente no hay ningún equivalente conceptual no hay una forma, no hay una palabra con que traducir lo que es esa medicina. Pero buena parte de lo que implica entenderla es comprender la figura del taita, porque la medicina no es solo, o sea, por supuesto, pues que es una sustancia con propiedades que ha sido pues bastante estudiada. Por ejemplo, en Brasil hay unos estudios muy interesantes porque aumenta la serotonina, entonces para el tratamiento de la depresión, digamos, hay papers científicos sobre el aspecto fisiológico, digamos, de la medicina en diferentes cosas, ¿cierto? Para tratamiento de diferentes enfermedades, pero esa mirada es muy limitada, ¿cierto? Es interesante, digamos, descubre un aspecto, por supuesto, pues tiene unos componentes químicos que interactúan con el cerebro y con el cuerpo de ciertas formas, pero eso no es suficiente. El yagé tiene que ser cultivado de cierta forma por el taita, ¿cierto? Hay unos cuidados de la planta.
tiene que ser preparado de cierta forma en la receta, y no hablamos solo de la receta, digamos, física, como quien prepara cerveza o algo así, sino cargado con una intención espiritual de sanación. Esa es una buena parte del taita, ¿cierto? Como antes de la ceremonia, como preparar la medicina, una medicina adecuada, apropiada. Y hay gente que cree que es taita y que eso es fácil y va y da yagé y la gente se vuelve loca o termina peor de lo que estaba, ¿no? Tiene episodios psicóticos o lo que sea, porque pues no está en las manos de una persona capacitada para algo tan complejo. Entonces el taita es una persona que ha seguido un proceso de entrenamiento para manejo de esa medicina. Y durante la ceremonia, los taitas en general dejan sufrir. Sí, eso es una cosa fuerte. En la medicina indígena no se trata de evitar el sufrimiento, como a veces pasa con nosotros, como de rápido tomar como painkiller o algo, ¿no? Como dejar de sentir el dolor rápido, sino aguantar. Por eso es que es una cosa que es, pues, como muy fuerte la experiencia de las personas. El tipo de, digamos, de nivel de catarsis tan profunda puede ser muy doloroso y asustador, esa confrontación, como tú lo has llamado, en muchos sentidos. El taita acompaña, pero no quita el sufrimiento a la persona, ¿no? Lo acompaña con el canto, ¿no? Digamos, con el trabajo propio del taita, con sus instrumentos, la guaira, ¿no? Que es un ramillete de hojas con el cual va curando. Y también ya en la visión del taita, el taita está también generalmente tomando remedio él para ver lo que pasa al paciente. Entonces también hay la sanación, también no es solo la sanación que produce la medicina, sino hay un espacio de sanación de los pacientes que es hecho por el taita, con sus rezos y es una sanación chamánica, ¿no? De la persona. El taita se considera el que es capaz de sanar. El taita no se considera el que es capaz solo de dar yagé, sino el que puede curar la enfermedad. Y curar la enfermedad para ellos hoy en día es una cosa que tiene que ser comprobada. Las culturas indígenas son muy pragmáticas y saben de la abundancia digamos, de charlatanes que puede haber al respecto. Entonces, para curar, para hacer taita, se pasan exámenes, se pasan pruebas semejantes ¿no? Como con profesores, ¿no? Con otros taitas, el que está aprendiendo, le traen los pacientes enfermos y si el paciente se alivia, no uno, sino varios, ¿no? Entonces va siendo reconocido. O sea, ser taita no es algo que dice uno mismo, ¿sí? Yo soy taita, sino es un reconocimiento de las comunidades a partir de constatar la sanación de las personas, cura o no cura, ¿sí? Entonces, eso también hace pues que sea tan complejo el proceso. Oíme, Carlos Miguel, tú ya mencionaste lo de la guaira, pero a mí me llama la atención muchos elementos como rituales ahí, porque es la guaira, es el soplo con el tabaco, es los collares de cascabel, sí, todo eso. ¿Qué función cumple dentro del tratamiento mismo? Ok, la guaira, esperen, les muestro una guaira, que acá tengo una. La guaira es este ramito de hojas, que son unas hojitas que crecen en la selva y que dan este sonido. Entonces, esto es un sonido que ayuda a la persona como a tranquilizar, a concentrar, y el taita va con la guaira limpiando y va cantando y sirve para barrer, para limpiar, ¿sí? Para barrer las enfermedades. Ese es el instrumento principal, central. Lo demás, como los collares de cascabeles, por ejemplo, acá tengo unos, ¿no? Por ejemplo, este tipo de collares son instrumentos musicales porque hay un vínculo muy profundo entre la música, la conducción de la ceremonia a partir de la música, ¿cierto? La armónica, la guaira, el cascabel van llevando a las personas, a los pacientes, ¿no? Por diferentes escenarios. Y en el proceso, estos cantos, pues no son cantos que se aprendan como uno se aprende de memoria algo, ¿sí? Como si en clase de religión se aprende el Padre Nuestro, ¿sí? Como se aprende una oración, no, sino son cantos que son dados por la medicina, o sea, son como revelados,
¿no? Cada taita tiene sus propios cantos, no es que uno copie el canto del maestro o copie el canto de alguien, sino son, digamos, en el proceso de aprendizaje, en la medida en que la persona va aprendiendo, entonces le van llegando los cantos, ¿no? Los cantos, y hay cantos, digamos, sí, para distintas cosas, ¿no? Y el canto es un vehículo de concentración del taita, ¿no? Él va, mientras va cantando, como parecido un mantra, ¿no? Va su mente concentrada, concentrada, concentrada para ver al paciente y para quitar las cosas malas, poner las cosas buenas, ¿no? Luego está de símbolo, pues muy importante, la corona, ¿no? La corona de plumas, como la que sale en la portada del libro. La corona de plumas de guacamaya, que sí, era el símbolo por excelencia del taita, el que ha aprendido a volar con su pensamiento, ¿no? Que ya tiene alas en la mente y puede volar con el pensamiento. Y están los colmillos, ¿no? Como collares así como un collar como de colmillos, ¿no? De jaguar o de sajino. Todo esto hace parte del atavío, digamos, ritual tradicional de los taitas, pero no es necesario. Por ejemplo, el taita Luis Portilla, con el que yo más en contacto he estado, y que buena parte de las historias ahí son las historias que él me contaba de sus maestros, ¿no? Otras de él mismo cuando estaba aprendiendo. Él no usa nada, ¿no? Él dice, la sabiduría no está en las plumas, el taita no es por plumas ni por colmillos, sino porque sabe curar. ¿Cierto? Cualquier charlatán se puede ir y comprar una corona de plumas y de colmillos, y no por eso va a ser taita, sino el taita es el que cura. Él no usa absolutamente nada. La guaira sí, pues para curar a los pacientes, pero no, pero ningún atavío, pues, ningún atavío ritual. Sí, 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 sí. Carlos Miguel, y lo otro que me llamó mucho la atención es, no en este capítulo, sino en otros capítulos del libro, en donde se hablan de los espíritus, en donde hay espíritus que hacen su presencia y son espíritus buenos o malos en una toma de yagé. Y la pregunta es, ¿cómo se pueden, o mejor, ¿será que se pueden relacionar esos espíritus con entrando en el mundo junguiano con los arquetipos? Sí, gracias. Esa pregunta es muy buena y yo, por supuesto, pues no sé la respuesta, pero también me la he hecho muchas veces. Yo creo lo siguiente. No, creo que es en psicología y religión que Jung dice, ¿no? Todo lo que en otras pueblos y en otras culturas llamaban dioses y demonios, yo lo llamo arquetipos, ¿no? Y en Recuerdos, Sueños y Pensamientos también ese es como un tema recurrente, y la idea misma como de la autonomía del arquetipo, ¿no? Como un núcleo así de sentido autónomo, como independiente, pues le permitiría a uno como describir un poquito lo que es como la experiencia de este encuentro con los espíritus. Bueno, y no sé, en el libro rojo, cosas así que uno dice, bueno, esto, sí, como esto qué es, o sea, ¿qué tipo de experiencia es esta, ¿no? O sea, en el mundo del remedio, pues ciertamente la realidad está llena, habitada de espíritus. Todo tiene espíritu, ¿cierto? Hay espíritus, las personas tenemos espíritu, hay lugares en la selva que tienen sus espíritus guardianes, los animales tienen sus espíritus, por ejemplo, los famosos dueños de los animales, ¿no? Cada especie animal tiene un espíritu que es el dueño, como el guardián de esos animales, ¿no? Los sajinos del monte, los venados, los armadillos, cada uno tiene el dueño. Y el taita, una buena función del taita es hablar con los espíritus, ¿cierto? Esa es otra de las funciones tradicionales del taita, hablar con los espíritus. ¿Hablar con los espíritus cómo? Eso pues hoy en día se ha ido perdiendo mucho pues por obviamente la deforestación, el cambio de las condiciones de vida de las comunidades indígenas, pero unas historias, digamos, como un relato como tradicional del mundo del yagé, es el episodio en el que el taita se toma yagé y va y habla con el espíritu del sajino, o sea, ¿no? Del marrano del monte, del jabalí o de cualquier animal o de los pescados, para que le dé permiso para cazar, y al otro día le dice al hijo, vaya a tal sitio y trae tal animal, ¿no? Me trae solo uno, ¿no? Y el taita dice cuántos puede cazar y cuál puede cazar, no vaya a cazar la hembra, cuidado con el que tiene una cría, ¿no? Ya me dieron permiso para solo uno, ¿no?
o pescar, vaya allá y ahí pesca, ¿no? Ese era como un uso también tradicional, como digamos, de mantener el balance cósmico de la naturaleza y las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. Y todo esto se da por esa relación con los espíritus. En ese sentido, pues los espíritus no son fuerzas como internas ¿no? como de los indígenas, sino son fuerzas externas, son personas. Todo tiene persona, los animales son persona, hay personas extra diferentes a las personas humanas, y digámoslo así, como que la configuración psíquica, como a veces como indígena, no es de la interioridad, sino como de la exterioridad. No, eso, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención. Cuando una persona de la ciudad, alguien como nosotros, toma yagé, pues tiene una experiencia como que puede describir en términos psicológicos, en términos internos, en términos de un proceso de algo que pasó dentro de uno, con sus emociones, con sus recuerdos, ¿no? Con lo que pasó, con sus relaciones, está todo como adentro. Los indígenas toman yagé y viajan, van al cielo, a un cielo, van a otro cielo, tienen como viajes como míticos, como en esferas, ¿sí? Como en esferas míticas de la realidad. En ese sentido, pues se podría decir, no, pues sí, son como recreaciones o algo así, o experiencias como de arquetipos, pero me parecería a veces, o sea, yo lo que tengo con eso es que yo encuentro como una tensión entre la psicologización de una experiencia como estas, en el sentido como de la construcción de la experiencia como algo pues interno, así sea colectivo, ¿cierto? Como los arquetipos, pero pues en últimas la entrada es interna. Y un tipo de experiencia que no tiene como esta dimensión tan como de interioridad psicológica nuestra, ¿no? Yo no sé, o sea, son como reflexiones que yo me he hecho, no tengo ninguna respuesta al respecto, pero sí noto o sea, noto, digamos, como un límite en la aplicación del concepto de arquetipo al mundo de los espíritus, que está ahí. La autonomía, digamos, del espíritu, en cierto sentido, pues es más radical que la autonomía del arquetipo, pero pues no sé, yo creo que es válido también pensarlo como arquetipos, ¿cierto? Que digamos es interesante hacerlo, que eso, digamos, para la mentalidad occidental trae algo que no estaba, ¿cierto? Que estaba perdido, recupera un tipo de experiencia que no podía ser apreciada ni valorada ni descrita, digamos, en términos de otras teorías psicológicas. Sí. En el grupo de estudio de ADEPAC estamos en este momento releyendo realmente el libro del hombre y sus símbolos. Y acabamos de terminar el primer capítulo, que es el escrito por Jung, que se llama Acercamiento al Inconsciente. ¿Tú crees que hay un acercamiento al inconsciente en una toma de yagé? Mejor dicho, están presentes los símbolos, están presentes los sueños. Sí, claro, sí, sin duda, sin duda. Y bueno, es que también esto es como nosotros como que como en el mundo occidental, con el descubrimiento, me parece a mí, pues, con el descubrimiento del inconsciente, digámoslo así, en el siglo XX, pero bueno, después desde el romanticismo alemán, no sé, hay un descubrimiento como de la sombra, de las fuerzas oscuras, de lo otro, de la conciencia, ¿no? De lo otro, de la razón, de lo pulsional, que bueno, puede ser como interpretado de muchas maneras. Pero el concepto mismo de conciencia para nosotros es muy pobre, ¿cierto? O sea, como que hemos avanzado mucho en el estudio del inconsciente, bueno, y en las relaciones entre la conciencia y el inconsciente, pero la idea, por ejemplo, porque en el yagé sin duda hay algo así como un acercamiento al inconsciente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el sentido de que puede haber un acercamiento a lo reprimido, a lo olvidado, a lo expulsado de la conciencia, por un lado, digamos como en un sentido más tradicional de inconsciente, pero que tiene un alto contenido simbólico, arquetípico en las visiones, ¿cierto? Las visiones son semejantes a veces a sueños, pero no es un sueño propiamente. No es un sueño propiamente porque uno interactúa muy conscientemente en la visión. De hecho, la visión yo más bien la describiría como un escenario de aprendizaje, ¿sí? O sea, la visión más bien es como una prueba, y de hecho los taitas utilizan mucho la palabra prueba, ¿sí? Usted es puesto en una situación para aprender algo,
¿sí? Para aprender algo de usted mismo, para aprender algo de la naturaleza, para aprender algo de la vida. Y las pruebas se pasan o no se pasan. Eso es muy interesante en el yagé. Hasta que usted no pase la prueba, le repite, le repite, le repite, queda ahí repitiendo, repitiendo. Y cuando la pasa, y pasarla es como que aprendió a manejarse en una situación, aprendió a hacer algo, porque acá el concepto como de comprensión es muy práctico. O sea, usted sabe que aprendió algo cuando lo puede hacer, ¿sí? Cuando lo puede, cuando lo puede repetir, cuando si tiene siempre la misma tendencia emocional o siempre la misma tendencia de la mente, puede como enfrentarlo de una manera, enfrentarlo de una manera diferente. Entonces, en ese sentido hay un acercamiento al inconsciente, pero hay un entrenamiento de la conciencia, ¿sí? Y un descubrimiento de diferentes niveles y formas de la conciencia, ¿no? Porque la conciencia no es solo no como la conciencia racional, ¿no? Sino hay formas de la conciencia también que son ahí descubiertas y, y experimentadas, ¿no? Es como un desarrollo de una sensibilidad, de una sensibilidad con respecto a uno mismo, con respecto al mundo, ¿no? Es como algo así. Entonces, para resumir, yo sí creo, por supuesto, que hay un acercamiento al inconsciente, pero el inconsciente es como un pedazo de la experiencia, ¿sí? No toda la experiencia es como explorar el inconsciente, sino es explorar la conciencia, nuestras formas posibles de conciencia con respecto a muchas otras cosas. Sí. Voy a un tema que mencionaste tú de paso antes cuando hablabas de la dimensión espiritual, digamos, que tiene la toma del yagé. Y, mejor dicho, se habla mucho en otros capítulos de esa dimensión espiritual. ¿Cómo podría relacionarse el inconsciente con esa dimensión espiritual? También una pregunta súper interesante y súper difícil, y para la que tampoco tengo ninguna respuesta. No, no sé, no, pues digamos, desde el punto de vista, digamos, desde el punto de vista como de la experiencia de los tomadores de esta medicina y como de los taitas, de los que buscan la sabiduría a través de esta medicina, algo común es pues, hablar como de diferentes planos, como de diferentes niveles de la realidad, ¿no? Y eso es interesante porque para los más indígenas son niveles del cosmos, ¿cierto? ¿no? Hablan, por ejemplo, de cielos o de planetas, son niveles del cosmos a donde uno puede viajar, pues en el viaje, digamos, chamánico, pero no se considera que son lugares dentro de la mente o en el inconsciente, sino lugares de la realidad y donde uno va a hacer cosas que tienen un efecto práctico en la vida diaria, ¿cierto? Donde puede ir porque tiene que descubrir la cura para una enfermedad de un paciente o este ejemplo que les puse de la cacería, ¿no? Para pedir permiso para cazar, o simplemente para aprender algo, para recibir conocimiento, ¿no? Para nosotros esos niveles a veces, pues uno tiende a interpretarlos más fácilmente, sí, como niveles de la mente, ¿no? O de la psique, ¿no? Y que uno diría como capas, pues, ¿no? Como capas moviéndose entre la conciencia y luego como niveles del inconsciente. Y todos esos niveles son experimentados ¿qué significa que sean, desde el punto de vista del viaje, como una dimensión espiritual? Es que eso está también conectado con todo ese mundo, por un lado de los espíritus, pero pues con la visión de mundo básica de estos pueblos, y no solo de estos pueblos, sino una visión de mundo que abre, que inaugura, que funda, que muestra pues, la planta, digamos la toma ritual de estas plantas, según la cual pues el mundo no es enteramente físico. La realidad no es solamente un conjunto de partículas físicas vinculadas con leyes causales, sino que la realidad misma está animada, constituida, formada por principios espirituales. Estas son visiones de mundo como espirituales, ¿no? Hay una ontología, digamos así, una visión de la realidad según la cual pues la materia es incluso una manifestación del espíritu y está
digámoslo así, determinada por fuerzas espirituales. La labor del taita, ¿no? La labor del taita es esa, trabajar en ese nivel. ¿Qué es lo que le pasa al paciente que está ocurriendo en ese nivel espiritual? Que está como poblado de una gran cantidad de cosas, poblado de fuerzas, poblado de espíritus, poblado de intenciones, poblado también de las consecuencias de las acciones del paciente, ¿no? Y donde claramente pues hay Dios, ¿no? Dios, sobre todo, sí, en toda esta tradición, y donde hay una relación de oración, de pedir por la sanación del paciente, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿Qué ibas a decir algo? no, solo como dando algunas ideas que se me ocurren, Ujú, pero ujú. sí, de nuevo no es que pueda como contestar a la pregunta, sino como de pronto elementos que se pueden tener en cuenta. Sí, sí, y no sé si esta otra te ponga también en apuros, sí, Carlos Miguel, pero es que lo mencionaste en otro de los capítulos. A mí me impactó mucho porque dices que lo visible es solamente una cara de la realidad, Ujú, ¿sí? Tiene relación con lo que estabas diciendo ahorita. Y es, cierto. ¿tú crees que una toma de yagé permita vislumbrar como esas fuerzas invisibles que Claro, operan detrás de lo visible? Porque es que a mí sí. inmediatamente se me representó como los arquetipos que lo rodean a uno, pero que uno no los ve, pero ve otra parte más superficial de los arquetipos. Entonces, no sé si... Claro, para eso es esa medicina, ¿sí? Para ver nuevamente como ese vínculo entre ver, entre la visión y la sanación, ¿no? Es la búsqueda de la visión interior, pues de esas fuerzas que están afectando, que están afectando la vida con el propósito de armonizarlas, con el propósito eso es la sanación es una forma de armonización de todas de las fuerzas, ¿no? De las fuerzas dentro y fuera de la persona, ¿no? En sus relaciones familiares, en sus relaciones con la naturaleza, en sus relaciones con Dios, pero también con su familia, consigo mismo, ¿no? Eh, y eso tiene que ver con ver, ¿no? Con ver, por ejemplo, con un captar la naturaleza de cierta forma, ¿no? Con una forma, se inaugura también una manera de relacionarse con la naturaleza en la que sí, se descubre como la sacralidad de todo lo vivo, ¿no? Si todo está lleno de estas fuerzas, todo es sagrado, ¿no? Todo merece respeto, todo requiere pedir permiso, implica, sí, la toma de esta medicina. Una de las cosas que me parece súper interesante con la gente, pues, de las ciudades, es esos procesos, digámoslo, como de transformación de la subjetividad, ¿no? Como el tipo de sujeto que se va como moldeando a través de este tipo de experiencias, es otro tipo de sujeto, ¿no? No es solamente el sujeto como moderno, individualista, cerrado sobre sí, que se siente dueño y autónomo, ¿no? Señor de la naturaleza, etcétera, etcétera. Sí, leyéndolos también, digamos que a lo largo del libro veía yo que casi sin querer hacía el paralelo entre lo que es el taita con esta persona que le llega y los terapeutas con sus pacientes. Sí, Eh, ¿tiene algo que ver para ti ese proceso de sanación con un proceso terapéutico como el junguiano? Sí, yo creo que sí, tiene mucho que ver. em, por ejemplo, o sea, tiene que ver en el sentido en que son, pues, procesos orientados hacia la comprensión profunda, ¿no? De uno mismo, de lo que se está moviendo, hacia escuchar, pues, todas estas fuerzas de los arquetipos y del inconsciente, y por supuesto hacia la sanación, hacia el bienestar, hacia la recuperación, o como uno lo quiera llamar. Lo que pasa es que en las el taita nunca interpreta, por ejemplo. El taita nunca ofrece como interpretaciones de las visiones. El taita cuenta historias, habla mucho, cuenta historias. Esto es una cosa narrativa, ¿cierto? Pero cuenta historias después de que la persona ha tenido la experiencia. Las experiencias son experiencias que son personales, ¿no? En el sentido de que está ahí con su mundo interior, 5, 6, 7, 8, 10 horas, ¿no? Pasando, pues, esas pruebas y esos escenarios y lo que va viniendo, y es la medicina misma, es el yagé mismo el que da como comprensión, ¿cierto? El que dispone, digámoslo así,
sí, no sé, la conciencia o no sé qué, para ver las cosas de una manera como antes no se, como antes no se veían, ¿cierto? Por ejemplo, o sea, hay unos niveles como de análisis de la psique muy profundos en los cuales a mí, por ejemplo, me ha sorprendido, en los cuales uno durante la ceremonia se da cuenta como de algo semejante a decisiones que ha tomado, pero son decisiones que no ha tomado nunca. No es que las haya tomado como en un nivel puramente inconsciente, pero tampoco las ha tomado como un proceso deliberativo consciente. Son como decisiones que son a la vez más como reacciones a veces emocionales y que se toman en un segundo y que quedan como borradas, pero que lo comienzan a uno a determinar y el viaje le muestra, uy, mire, tal día usted sintió y pensó eso y desde ahí quedó como, sí, quedó como conectado, digamos, con ese pensamiento o sintiendo de esa manera, sí, sintiéndose de esa manera. Ese tipo como de trabajo, como de sacar a la luz, ¿sí? De hacer ver, yo creo que tiene muchísima relación y de hecho por eso pues hay como todo este trabajo conjunto a veces, ¿cierto? Entre terapeutas y taitas, donde el taita Luis, por ejemplo, hay terapeutas que llevan los pacientes, ¿no? Entonces les hacen como acompañamiento terapéutico normal y en un momento del proceso los llevan y después continúan como el proceso de integración de la toma dentro de todo, del proceso del proceso en el que venían, ¿no? Ese tipo de cosas son hoy en día comunes, ¿no? Como la utilización, digamos, de la medicina indígena en otros contextos. Lo mismo para médicos, ya para dolencias físicas, ¿no? Sí. Y a propósito de esto que acabas de decir, digamos que existe esa medicina tradicional indígena que es la sabiduría de la utilización de las plantas, etcétera. ¿Tú crees que en este momento, el día de hoy, el yagé puede ser utilizado en contextos terapéuticos diferentes? El yagé sí, el yagé está siendo utilizado en contextos terapéuticos diferentes, de hecho, en varias partes del mundo. Pero en esto yo creo que aquí hay una cuestión de propiedad intelectual que es muy importante, porque esta medicina pertenece a los pueblos indígenas, pertenece a los taitas y es típico de los occidentales querer ir a buscar dorados en todas partes, terapéuticos o de una forma o de otra, para adueñarse de la sabiduría y de la práctica y comenzar a ejercerla, muchas veces sin la formación tradicional con un taita, que son procesos de formación de 10, 15, 20 años, y sin la autorización para hacerlo, ¿no? Entonces simplemente lo comienzan a utilizar integrado pues a otras cosas, pero desconociendo pues como desconociendo la sabiduría, el contexto tradicional de sabiduría de donde viene, ¿no? Hay un caso reciente famoso, un psicólogo argentino, Varela, que vino y tomó yagé por acá con un taita muy famoso, con el taita Querubín Queta, y después de unos años dijo que el taita Querubín Queta lo había autorizado no solo para que diera yagé, sino para que fuera formador de terapeutas yageceros, y todo lo hace en Europa, en Barcelona, ¿no? A $10,000 un fin de semana, cuando es un engaño para las personas y es además muy peligroso para las personas, ¿no? Utilizar este tipo de medicinas pues tan profundas y tan serias para que alguien no sabe usarlo, ¿no? Que cree que sabe, pero que no sabe. Sí, 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 sí. Y volviendo nuevamente a hacer el vínculo entre el yagé y la psicología junguiana, ¿tú crees que una toma de yagé pueda contribuir a lo que se llama en lo junguiano un proceso de individuación, de desarrollo personal interior? Sin duda, claro, esta es una de las, digamos, de las motivaciones típicas de las personas, ¿no? Va a tomar remedio porque quiere trabajarse a sí mismo, descubrirse a sí mismo, conocerse a sí mismo, llegar a ser, ¿no? Llegar a ser sí mismo.
una toma de yagé, pues ayuda, pero todos estos son procesos, ¿no? El yagé también es, el yagé en tanto que pues una práctica, digamos, de conocimiento tradicional y de sanación tradicional, no es una cosa milagrosa, ¿no? Porque la gente a veces piensa como que eso es, como que se tomó una toma de yagé y entonces ya quedó curado en una sola, o ya alcanzó la sanación, ya alcanzó la iluminación, lo que sea, sino estos son procesos muy difíciles y miedosos y que necesitan mucho valor y mucho coraje, y muchas veces las personas lo siguen desesperadas porque no encuentran alivio para sus dolencias en otro tipo de medicinas, ¿no? Ya es como el último recurso, porque estos procesos no son fáciles, ¿no? Estos procesos son digamos, de confrontación directa, son como terapia de choque, si uno lo quiere, directo, por eso son muy efectivos, pero también son muy difíciles. Y también si no hay un proceso de integración adecuado después, pues la persona también puede quedar resentida anímicamente y psicológicamente, ¿no? Si no se ha hecho bien, con personas que lo saben hacer bien, en el contexto adecuado, ¿no? Eh, ¿no? Requiere mucho cuidado. Sí, sí, Pero sí, sí. sin duda, para la individuación es, digamos, un factor que, ¿no? que conduce espontáneamente a eso. Sí, listo, ya. Son las 7 y yo voy a hacer una última pregunta para cerrar la parte de entrevista, porque es también un conversatorio, entonces quisiera que los demás también pudieran preguntar. Y es algo que desde el comienzo en el libro hablas y desde el mismo título, y es ¿por qué consideras tú que sea tan difícil poner en palabras lo que sucede en una toma de yagé? Sí, muchísimas gracias. A mí me tomó más de 20 años poder hacer este libro, porque justamente porque comprender de qué se trata esto no es fácil, ¿no? Comprender esto implica pues un proceso como de transformación de la mentalidad en la que uno ha sido pues formateado, ¿no? Y de la estructura psíquica que uno tiene, superar una gran cantidad de prejuicios, de malas interpretaciones, como que esto es una droga, cuestiones semejantes. Pero más allá de esto, la profundidad y el nivel de experiencia a la que conduce esta medicina, pues como suele ocurrir con las experiencias místicas, ¿no? Que uno de sus características célebremente reconocida es la inefabilidad, el ocurrir más allá de las palabras, más allá de los conceptos, más allá de la posibilidad de conceptualización literal. Entonces son experiencias que a la vez son de profunda comprensión, o sea, uno comprende, pero a la vez las visiones y el tipo de experiencia, pues no se puede, son experiencias, de otra forma de decirlo, son experiencias de la trascendencia, de la trascendencia. La palabra trascendencia en ese sentido significa aquello que va más allá del concepto, que va más allá de la palabra, que va más allá del lenguaje, ¿no? Que va más allá de las categorías ordinarias de la experiencia y de la conceptualización. Entonces esto hace que hablar de eso sea muy difícil. Yo pues di muchas vueltas sobre qué tipo de libro escribir. Durante muchos años solo como que grababa cosas, sobre todo escuchaba y tomaba yagé, por supuesto, pues para comprender, para entrar, compartiendo la vida con los taitas, viendo la experiencia de la gente, escuchando a la gente. Y luego gradualmente, no sé, como que entendí, tomando yagé y en el yagé mismo pensando qué tipo de libro sería el más adecuado, pues en la narrativa, ¿no? En el contar historias, que además es lo que hacen los taitas, contar historias sin ninguna otra pretensión, ¿no? Ni de analizar, ni de teorizar, sino narrar la experiencia. Y en esta dificultad de narrar la experiencia, pues hay muchas cosas, hay muchas cosas. Hay cosas que en todas estas medicinas, sí, pues son no solo difíciles de decir, sino otras que, sí, que, que no está bien que uno diga, ¿no? Como misterios, digamos. Y en todo eso, además, para mí, pues siempre era la cuestión de la poesía misma. La poesía surge ahí, ¿no? Cuando uno no puede quedarse callado, pero tampoco puede decir
directamente lo que quiere decir. No puede hablar, pero tampoco puede callar, ¿no? Entonces, esa tensión, yo creo que es la tensión creativa de la literatura que le permite a uno, o sea, ahí sí es como imaginación activa, ¿no? O sea, como a partir de la experiencia, yo creo que buena parte de la técnica que yo utilicé podría ser como una técnica de imaginación activa, ¿no? Sí, de ampliar creativamente, literariamente, experiencias reales. No hay ninguna experiencia que no me la hayan contado o que no me haya ocurrido. No hay digamos, fantasía sobre la experiencia, ¿sí? Pero sí hay reconstrucción imaginativa y rearticulación imaginativa de las historias y las experiencias, ¿no? que he escuchado o vivido. Sí, yo pienso que a pesar de la dificultad, pienso que lo lograste, Carlos Miguel, en el libro, y porque dijiste algo que te iba a comentar también, que yo había notado, y es que lo logras a través de una narración poética, porque es que la poesía es casi que de los lenguajes que más se acercan al inconsciente, entonces es lo único que puede ayudar a transmitirlo, ¿no? A decir eso, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Sí. entonces pasamos a las preguntas de ustedes. Si quieren, me hacen la señal de que quieren hacer una pregunta y yo voy dándole la palabra. Empecemos por Bernardita, que fue la primera que hizo que quería preguntar. Sí, pero ya todo lo que pregunté, lo Ya lo... voy a preguntar, lo preguntaste. Lo único que me gustaría preguntarle, ¿estas sesiones son de a uno, son de varios? ¿Qué duración tienen en el tiempo, para la sanación? Sí. ¿Cómo es? Sí, generalmente las sesiones son colectivas, ¿no? Son colectivas, nocturnas, la mayoría de las veces. Algunos taitas, por ejemplo, mi taita también hace sesiones de día. Tradicionalmente el yagé se toma de noche, ¿sí? En un sitio, en una maloca especial para esto, ¿no? En la selva o dispuesta para eso en la naturaleza. Y hay uno, o puede haber muchos taitas, varios taitas, ¿cierto? Estas sesiones tienen siempre el carácter de medicina, de sanación, entonces traen los pacientes enfermos de la comunidad, traen los pacientes enfermos, ¿no? A curarlos, y después de dar la medicina los taitas curan, pero además de eso tienen muchas otras funciones, ¿no? Por ejemplo, tienen funciones de liberación, por ejemplo, cuando una comunidad indígena necesita tomar una decisión, o alguien en su vida personal necesita tomar una decisión y quiere, pues, como considerar muy a profundidad lo que quiere decidir y discutirlo, ¿no? Ocurre también en estos espacios. Son espacios muy musicales muchas veces, ¿no? Porque la música, pues el yagé conduce mucho a la música, conduce mucho al canto, al uso de instrumentos, pero también la concentración es guiada a través de la música, ¿no? Entonces tienen un componente como estético, artístico, muy importante. Juan Carlos, ¿puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Quién está preguntando? ¿Oscar? Oscar, sí. Sí, listo. Espérame, pongo la cámara, qué pena que está... Carlos, una pregunta. ¿Qué dicen los taitas y usted en particular que ha estado metido en el tema con la mercantilización y la urbanización del yagé? O sea, la pérdida se está volviendo una moda que está haciendo perder el significado profundo de la toma. ¿Qué dicen ellos al respecto? Porque una cosa, ellos no discriminan, todo el mundo puede ir y pareciera que a ellos no les interesa. Sí, tradicionalmente el yagé no se le niega a nadie, ¿no? Al que lo necesita, al que lo busca, se lo dan. Una cosa de internet le ponchó uno ahí. Espérate, ahí creo que es... Ya se lo apagué. Okay. Listo. Entonces, sí, tradicionalmente. Y además de eso, sí, digamos, está abierto para todos, ya a gente que le digan que no le dan más. O sea, sí, hay discriminación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cada vez hay más conciencia y los taitas tienen como, ya en su trabajo, pero esto pues ya es algo que han ido aprendiendo en el trabajo con gente de las ciudades. Una persona que está tomando pastillas psiquiátricas, por ejemplo, no le dan yagé generalmente, ¿sí? Una persona que está tomando antibióticos
no le dan yagé. No, o sea, hay como una lista, digamos, como de contraindicaciones como médicas que han ido como desarrollando, ¿cierto? Pero tradicionalmente en las comunidades no, porque además nadie tomaba nada, sino solo yagé para curarse de cualquier cosa. Ahora, lo de la mercantilización, esto es muy complejo. Entonces, por un lado, pues está todo lo que yo mencioné de algo que es realmente una catástrofe y un atropello, digamos, un abuso, ¿cierto? De personas inescrupulosas que creen que pueden dar esta medicina sin estar adecuadamente preparadas, ¿cierto? Desde el punto de vista, esto es desde el punto de vista del que lo da, de los que lo dan, indígenas y no indígenas. Y los taitas constantemente se pronuncian. Hay, por ejemplo, en el año 2000, por ejemplo, se creó una asociación de médicos indígenas yajeceros, ¿no? del Amazonas, del Piedemonte Amazónico, que se llama la UMIYAC. Hicieron un código, por ejemplo, tienen código de ética médica, y los que se comprometieron pues con ese código firmaron, ¿no? Firmaron ese código, eso sigue en revisión. Bueno, eso ha habido problemas y ya no es tan grande como antes ni tan influyente esa asociación, pero los diferentes taitas y los diferentes pueblos, los taitas son autoridades tradicionales, ¿sí? O sea, ellos mismos son no solo el médico, sino tienen un papel muy fuerte en la comunidad, como de autoridad, como de toma de decisiones, como son gente mayor, los taitas, ¿sí? Ancianos de 60, 70, 80, 100 años, que los consultan, ¿no? Que los consultan para esto, y por supuesto pues no están de acuerdo con esa mercantilización. Pero al mismo tiempo la situación es compleja, porque los que sí son taitas considera que tienen el derecho de dar el yagé, ¿cierto? De dar el yagé y de vivir de eso, ¿cierto? De cobrar, o sea, siempre se ha cobrado el yagé. Incluso antes de que los indígenas tuvieran moneda, había intercambio, ¿cierto? Porque se considera que el aprendizaje para llegar a ser taita es muy doloroso y con muchos sacrificios, muchos años de castidad, muchos años de que no se puede comer casi nada, muchos años de aislamiento, todo el sufrimiento que toca pasar, tome ese remedio, que es duro, es sufrimiento. Entonces dicen, esta persona ha sufrido mucho para poder curar a los otros, tiene derecho a que los otros pues le recompensen eso. Antiguamente pues cacería, ¿no? Le daban un pedazo de animal, ¿no? Y gradualmente dinero, ¿no? Muchas veces los taitas decían, no, lo que usted tenga, ¿no? Los mayores, lo que me quiera dar, a voluntad. Ya hoy en día, pues sí son tarifas unificadas, ¿no? Tarifas unificadas de la sesión, pues de la sesión de yagé. Para mí el problema no es que se cobre, por ejemplo, me parece que esto es una manera como los indígenas han encontrado para adaptarse al mundo moderno, igual que un acupunturista chino o un médico ayurvédico, pues si alguien lo va a visitar, pues cobra la sesión porque tiene que vivir de algo, ¿cierto? Pero una cosa es cobrar la sesión cuando ha terminado su proceso de aprendizaje, cuando está autorizado por una comunidad, está reconocido, digamos, los taitas reciben un reconocimiento también legal en el sentido de un certificado, ¿no? Certificados que dan los cabildos diciendo, esta persona sí es, ¿sí? Tiene el reconocimiento, acá está, y tiene el permiso legal para en Colombia trabajar con esta medicina. Esto es se puede trabajar, digamos, legalmente reconocido por los cabildos con esa medicina. Pero los otros que no tienen eso o que no han alcanzado eso, pues es todo un problema. Y ahora, ya la desinformación o la falta de respeto de la gente, pues también es un problema, pero curiosamente el yagé es algo tan fuerte que el que lo toma y que toma buen yagé y que está con un taita, lo aprende a respetar. Él solo se hace respetar, ¿no? El que ha tomado tiene miedo. Sí, Ilse, que veo la mano levantadita. Sí, tengo muchas preguntas, pero empecemos por alguna. Hablaste en algún momento que como esto es una confrontación constante, como no se huye del sufrimiento, sino que se vive, y pueden ser experiencias, pues sí, procesos largos y de mucha, sí, como de mucho movimiento. Decías tú, y lo dijiste como rápidamente, que era clave el proceso de integración. Y tal vez me interesa por lo que Juan Carlos también decía de ese acompañamiento, obviamente para quienes somos de este mundo de hacer procesos de acompañamiento analítico, el cómo acompañar a eso. Yo siempre he tenido esa pregunta con estas terapias de shock o con estas cosas como que te llevan al extremo,
porque yo digo, ok, eso te lleva a un lugar y digamos, tiene un impacto, es importante, pero siempre para mí la gran pregunta es integración. Me gustó mucho esa palabra y quería como que nos acompañes a entender cómo hacer esa integración. O sea, si alguien ha ido a tener estas vivencias y vuelve a ti, digamos, a un proceso psicoterapéutico, ¿cómo acompañas esa integración y cómo respetas lo que se vivió, pero cómo se procesa en nuestra mente occidental, que tú también lo decías, que creo que eso es otra, no sé si me estoy yendo a otra parte, pero también tiene eso, ¿no? Como que nosotros llegamos de fuera a una comunidad en la que no nacimos y vamos a vivir esas experiencias, ¿cierto? Pero volvemos a este mismo mundo en el que nacimos. Entonces, creo que esa pregunta para mí es honda y no sé si me hago explicar. Claro que sí, Ilse. Esa es una pregunta súper importante, y esa no es una pregunta que surja para los taitas, para los indígenas, ¿cierto? Justamente porque ellos pues no quedan desintegrados o digamos, ya tienen toda un aparato cultural, ¿no? Como una red de significados culturales que les dan ese apoyo. Entonces los taitas, ningún taita hace integración propiamente, ¿no? Esto es algo más que ha surgido, ¿no? de los practicantes, digamos, no indígenas, que justamente ven esta necesidad. Pues para esto se han ido desarrollando pues también como estrategias, ¿no? Como estrategias. Estrategias importantes, como tratar de reconstruir la experiencia, ¿no? Como estilo dibujar mandala o hacer un pequeño diario diario de la experiencia. Esos son como la primera parte, como la parte más evidente, pues, como de un proceso de integración. Contar la experiencia, ¿no? Reconstruirla. Pero luego la integración tiene que ver con una integración de lo que fue aprendido, y es un volver a poner en práctica lo aprendido en la vida diaria, ¿sí? Porque no es que el yagé le enseña a uno cosas que son diferentes de la vida diaria, sino le hace ver las cosas de la vida diaria y ver en qué tiene que trabajar en la vida diaria. El yagé mismo suele poner tareas, ¿cierto? ¿Tareas de qué tipo? Tareas de, mire la relación con su mamá, o sea, eso lo tiene que trabajar, ¿sí? Eso lo tiene que trabajar. No vuelve hasta no trabajar esa relación con su mamá, ¿sí? O mire esto con usted, o por ejemplo, el perdón. El perdón es muy importante en el yagé, ¿sí? ¿Con quién tiene que pedir perdón? ¿A quién tiene que pedir perdón y a quién tiene que perdonar? ¿Cómo perdonar? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que hay que integrar. O sea, lo que hay que integrar es cómo hace uno, cómo lleva a la vida lo que vio en la medicina, ¿cierto? Porque de eso se trata, cómo lo encarna en la vida diaria, ¿no? ¿Qué fue lo que aprendió? ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? ¿Qué te quedó? ¿No? Lo que pasa es que puede haber experiencias, depende de la persona, y hay situaciones muy difíciles también que despierta el yagé, ¿no? Que eso no se hace con una toma de yagé, ¿sí? Esos son años. Yo, por ejemplo, conozco a una persona que fue estudiante mío en filosofías. Yo le dirigí la tesis doctoral y él era un tomador de remedio. Hoy en día es ya un taita, es blanco, occidental, pues es un taita. Y él fue al yagé porque tenía esquizofrenia desde los 12 años. Entonces tuvo un proceso de 9 años, muy dolorosos y muy difíciles para curarse de la esquizofrenia. Y ya cuando se curó, ya le dijeron, no, más bien ya sigas aprendiendo usted para que ayude a otros. Pero ¿quién tiene el valor para hacer eso? Eso es muy difícil. Contener una persona con esquizofrenia tomando yagé para que atraviese los lugares más oscuros, ¿sí? de su mente y que pase de la ruptura y la desintegración psíquica, emocional, mental, y pase al otro lado como una persona integrada y sana. Eso no aguanta la persona, ¿sí? Son muy poquitos las personas que aguantan, ¿no? Como ese nivel y de riesgo también. Eso es muy difícil, da susto, ¿sí? Da susto para el taxi. Yo no me meto en ese chicharrón, ¿no? Porque no es una toma, sino es años, ¿no? O en el caso, o por ejemplo, la drogadicción. La drogadicción es una de las cosas más comunes, o que más comúnmente son trabajadas a través del yagé. Es muy común hoy en día, ¿cierto?
pero es tenaz, porque el taita tiene que recibir en la persona un drogadicto en su casa, porque ellos atienden es en su casa, que viva ahí 3 o 4 o 5 o 6 o 7 meses, ¿no? Y que pase, ¿no? Y que pase esas angustias, esas pruebas, esas enfermedades, ¿no? Ese nivel, digamos, de trabajo es fuerte, ¿cierto? En eso hay, digamos, soporte del taita, ¿cierto? Soporte del taita. Pero el soporte del taita generalmente tiene que seguir tomando hasta que porque es que la tarea, o sea, un principio como básico de ese proceso es que nadie hace la tarea por uno, pues de cualquier proceso, ¿no? Que nadie puede, o sea, que no es que alguien venga y mágicamente le quites las cosas desde afuera, sino que usted tiene que aprender a vivir con usted mismo, aprender a vivir con las tendencias desordenadas de la mente, sí, pues ustedes saben que eso es muy loco, muy doloroso, ¿no? Y que es más fácil pues simplemente tratar de dormir la mente y ya, de anestesiarse simplemente y ya, ¿no? Entonces, la integración tiene que ver con el aprendizaje, con cómo traer a la vida lo que uno ha aprendido, cómo trabajar con tareas concretas lo que ha visto, ¿cierto? Y esas tareas del viaje son concretas, o sea, las tareas del viaje, si toma, no tome más, ¿sí? Si fuma, deje de fumar, ¿no? Si le pega a su mujer, pues, ¿cómo se le ocurre? Sí, o sea, son cosas concretas. El yagé es una cosa de la vida muy humilde, de la gente muy humilde, no tiene como con una super teoría, sino lo básico. Le casca a su mujer, ¿cómo se le ocurre? Pues en el yagé también lo cascan a él y ve a ver si... Sí, es una cosa como así de corrección, ¿sí? Como de corrección de la persona. Listo, gracias. Fernando creo que Gracias. está levantando la mano, ¿no? Claro que tenemos dos Fernandos. No sé si seré yo, maestro. Parece. Pero, bueno, es lo siguiente. Yo quería compartir algunas experiencias en esto del yagé que van desde un encuentro que hicimos de taitas y de practicantes de medicina alternativas en Popayán en 1994, cuando Camilo González Pozo era el ministro de Salud. Luego, en varias ocasiones, tuve la oportunidad de compartir con un taita llamado Hilario Peña Huesaquillo. Con Hilario estuvimos en Florencia en un encuentro de salud muy bonito y él allí pronunció su discurso sobre lo que habían escrito, porque él no sabía escribir, pero los que colaboraban con él escribieron el Tratado de Fitoterapia Amazónica. Se inicia con una frase muy bonita, a mi modo de ver, que dice: el yagé es como un maestro, entre más se toma, más se sabe. Me gustaría conocer la opinión de Carlos Miguel al respecto. También posteriormente tuve una serie de sesiones muy interesantes con quien era el presidente del Cabildo Indígena en Sesquilé, que era Carlos Mamanché, y me parece que él fue entrenado en el Putumayo y asimiló mucho esa experiencia de los taitas. Yo sí considero que esas experiencias del yagé, así muy bien guiadas con un taita suficientemente preparado, son bastante aleccionadoras para cualquier persona. Gracias, Fernando. No, yo solamente puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que expresó Fernando. Y eso de que el yagé es un maestro, sí, tal cual. Esa es la manera, una planta maestra, ¿no? Esa expresión de plantas maestras me gusta mucho, eso la usan mucho en Perú. Y hay un pues, etnógrafo que es de hecho colombiano, Luna, que fue también como de los primeros que comenzó a estudiar eso en los 80s, que la utiliza mucho, ¿no? Son las plantas maestras, las plantas del conocimiento de uno mismo, pero también pues de la vida, de la realidad. Y el entrenamiento para llegar a ser taita es tomar yagé, es el yagé el que enseña, ¿no? Es la planta misma la que enseña, como dijo el taita que menciona Fernando Hilario Peña, que era un gran sabio, muy reconocido
los más grandes, pues yo no tuve la fortuna nunca de conocerlo, pero sí he escuchado algunas de sus historias. Entre más se toma, más se sabe, y por eso ellos dicen, ellos comienzan a tomar yagé de niños y mueren de 100, de 115 años o de la edad que tengan, tomando yagé, y dicen, y este es un libro que no vamos ni por la primera página, ¿no? Puedes tomar toda la vida y al final no ha terminado la primera página, porque es como el libro de la vida, del universo, de los misterios profundos, y la humildad con respecto pues al conocimiento es un valor muy, muy fuerte en estas culturas. Sí, Fernando, no sé si levantaste de nuevo la mano. Sí, es solo para un pequeño comentario de que el trabajo de este taita Hilario Peña Huesaquillo, Yacha de la tribu Ingá del Putumayo, se consigue en la página Colombia Chamánica o en la revista Colombia Chamánica. Se llama Tratado de Fitoterapia Amazónica. Ay, muchísimas gracias por esa importante referencia, yo no lo conozco. Muy, muy interesante, sí. Luz Dari. Buenas noches para todos. Una preguntita sueltica por allá, como que pronto parece como muy obvia, pero quisiera saber por qué me llamó mucho la... Se te fue, Luz Dari. Se le fue la palabra a Luz Dari y quedó paralizada. Sí, no sé si mientras tanto alguien más tenga alguna pregunta. Yo. Anita. Bueno, yo tengo... No. Ya, devuelvo. Retiro mi palabra. ¿Cómo? Retiro mi palabra, se la dejo a Luz Dari y pido el siguiente turno. Es que, ¿no se escuchó cuando pregunté? No, Perdón. no, se fue, ¿Sí? se fue la voz. Se fue la señal. Sí, perdón, que tenía una pregunta en un aspecto que me llamó muchísimo la atención, que bajo la sabiduría del yagé, ¿qué diferencia hay entre pedir perdón y perdonar? Sí, pues eso yo creo que no es solo en la sabiduría del yagé, sino en general en la vida, ¿no? Uno perdona a otros, ¿no? Perdona a otros o se perdona a uno mismo cuando siente que ha sido agraviado por los otros, y pide perdón, pues cuando es uno el que cuando reconoce, ¿no? Cuando reconoce que es uno el que ha agraviado a los otros. Sí. Anita. Bueno, yo decía que tenía 2 comentarios y una pregunta. Bueno, 2 preguntas, pero comienzo por una también. A nivel de comentarios, cuando Carlos Miguel hacía la relación entre el yagé y la individuación, digamos, terapia terapéutica, el aprendizaje, la sanación de yagé con la terapia, que mencionaba que eran procesos muy difíciles que requerían mucho coraje. Y yo pensaba, oiga, la terapia requiere mucho coraje. La terapia también son procesos largos, son procesos en donde realmente uno se está mirando el interior, está recorriendo sus fallas, sus fracasos, descubriendo sus aciertos, lo que sea, pero eso es doloroso, eso es un latigarse por un periodo de tiempo. Y hay otra cosa que me llamó mucho la atención también, donde aclara Carlos Miguel que hay un espacio en donde la persona pone en práctica las enseñanzas que le está demostrando el yagé. Yo pondría eso en el lenguaje terapéutico, que es la parte del libre albedrío. O sea, todo no se resuelve hablando ni se resuelve en la retroalimentación del terapeuta. Y es cuando tú dices, bueno, deje de cascarle a su mujer, la persona tiene que ir y tomar la decisión. No es solo el mensaje, sino es, oiga, yo hacerlo. Tengo que hacerlo, y es un proceso de reaprendizaje que me parece que se cumple en los 2 procesos. Esa es una de las observaciones. Bueno, la otra es, a mí me parece que en el relato, pues desafortunadamente incluso yo leí
el relato de Juana Ríos y leeré ya el resto del libro, me interesa mucho, pero a mí me parece una narración bellísima, ¿sí? A nivel poético y a nivel de transmitir la experiencia es que se acude. Yo fui anotando palabras, zumbidos, sonidos, vómito, llanto, muerte, silencio, frío, soledad, abandono, orfandad, mil ojos que miran, gigantes invisibles, huele mal, o sea, como que uno va sintiendo que le entra por todos los poros la experiencia que narra en un espacio corto. Y mi pregunta va a partir de la narración de Juana, y es ¿por qué hay tanta resistencia a la participación de las mujeres, según lo que ella narra? Gracias, sí, muchas gracias, Anita. Lo primero, los primeros puntos que dices, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esas digamos, relaciones entre la dificultad y de la terapia psicológica y de la toma de yagé, esa similitud en eso, ¿no? Que hay que hacer todo el proceso que es duro, difícil, totalmente de acuerdo con eso. Y también con lo del libre albedrío. Bueno, con esto de las mujeres, pues sí, justamente yo en este libro traté mucho de explorar pues también como la perspectiva femenina, ¿no? Como de tener personajes mujeres, hay varias, ¿no? Esta es una, luego hay otra más adelante que es una chamana inga también, que cura a uno de los taitas después de que nadie puede curar al taita, ningún otro taita hombre lo puede curar, entonces yo puse una mujer que lo curara, luego, bueno, hay otra al final, el del último cuento, que es pues como una médica ya que estudia el tema científico del yagé, y hay otra que es una paciente ahí que está con un problema ahí como de infidelidad y que está en una toma de yagé. Traté como de recuperar esa perspectiva de la mujer, ¿cierto? De que hubiera voces distintas, de que fuera balanceado y en distintos momentos. Porque efectivamente hay una tendencia pues como muy masculina en el mundo del yagé, ¿no? No es que no haya habido mamas o ¿sí? Mujeres médicas, y de hecho las hay, ¿no? Las hay todavía, sigue habiendo, pero pues es muy poco común, generalmente son hombres, y además de eso, pues todo el proceso de aprendizaje del yagé, pues es un proceso muy particular en el que hay una cosa que se llaman los cuidos. Los cuidos son como las restricciones que el aprendiz tiene que tener, y estas restricciones pues están muy relacionadas con la mujer, ¿no? Por ejemplo, el cuido principal más extendido en todos los pueblos es con respecto a la menstruación, ¿no? El aprendiz no puede comer comida preparada por una mujer que tenga la menstruación, ni embarazada, ¿cierto? El embarazo y la menstruación, por razones diferentes, ¿no? Pero en todo caso, pues como lo más femenino, ¿no? La menstruación, el embarazo, son cosas que enferman al aprendiz, ¿no? Y a los taitas, ¿no? Los taitas pues son muy cuidadosos, lo que pueden comer, lo que no pueden comer, ¿no? Se les bloquea la visión, se enferman después si han tenido esto. Entonces sí, pues hay todo ese aspecto, que es algo que además esa personaje, Juana Ríos, pues como que reflexiona acerca de como el machismo, que parece estar ahí como involucrado en las prácticas yaceras. Sí, pues yo no puedo decir nada más que también que es algo que a mí también me cuestiona, y que es difícil de comprender. Listo. Ilse. Gracias. Otra de las cosas que me impactó mucho en lo que contabas hoy, de pronto están las dos un poco ligadas, es el tema, hablabas tú de la objetividad de las visiones, porque siento que uno de los temas que he estado estudiando con respecto al trabajo en análisis es que tendemos en esta mente occidental a hablar mucho de la subjetividad. ¿Qué sentiste tú? ¿Qué te pasó? ¿No? Como desde un lugar muy personal, muy de la vivencia interna, y nos hemos alejado mucho de la objetividad, de la psique, en ese sentido como de la hondura que también el inconsciente nos presenta. Yo creo que quienes trabajamos
un poco hemos aprendido de lo junguiano, pues digamos, y de esta manera. Es una psicología profunda, digamos que yo también he entendido que no podemos hablar de la psicología en general, porque hay múltiples maneras de hacer psicología y también hay múltiples ejercicios en la psicología, pero cuando nos vamos específicamente a la psicología profunda, que sí tiene como objetivo principal poder escuchar, digamos, ese mundo inconsciente, siento que a lo que se refiero, como yo lo he aprendido, es a ese mundo objetivo. Y tú lo nombraste en ellos, y no sé si a eso te refieres como a ese mundo en el que ellos pueden compartir una cosa que es objetiva y es este mundo real, o sea, la naturaleza en sus maneras de ser, ¿no? Un leopardo se mueve de una manera, vive así, come esto, o sea, ese mundo real, objetivo en el que vivimos, conectarse con eso es lo mismo que nuestra psique, y creo que eso es lo otro que he aprendido mucho, ¿no? Nuestra psique responde a esas objetividades naturales. No sé si me enredo, pero digamos que ahí toco ese tema y toqué los principios morales, porque ese principio moral también tiene esa misma objetividad, o sea, la psique tiene un principio moral de qué está bien, de qué está mal, de dónde pasamos la raya. Todo eso que tú hablas, siento que habla de un tema muy hondo y no sé, quería como nombrar esas dos, a ver si tenías algo más que... Sí, pues yo creo que eso sobre todo es como un tema de investigación muy interesante, ¿cierto? Que hay como una posibilidad de investigación abierta sobre el carácter objetivo de las experiencias, pues como trascendentes y experiencias visionarias también, porque acá no es solo la objetividad pues del comportamiento de los animales, sino del comportamiento de los espíritus o de las visiones que produce, ¿no? que produce la medicina. O sea, por ejemplo, hay una cosa que es un examen, o algo parecido a un examen, que un aprendiz de Taita tiene que pasar por ahí con el maestro, ¿cierto? Los dos, ante un paciente, ¿cierto? Entonces no es que vio cualquier cosa y dijo cualquier cosa, sino ahí está el maestro viendo, bueno, ¿usted qué es lo que ve? ¿De qué está enferma esta persona? ¿Se lo quitó o no se lo quitó? ¿Lo pudo curar o no lo pudo curar? ¿Cierto? Pues para mí, por lo menos, eso siempre me ha parecido sorprendente, porque tendemos a pensar que un fenómeno como una visión, pues si acaso será la proyección de fuerzas del inconsciente o de procesos mentales puramente individuales, pues con Jung, con lo de los arquetipos, pues se abre al carácter, digamos, colectivo, ¿no? Colectivo del arquetipo, etcétera, etcétera. Hay como una posibilidad de entender, ¿no? Como de entender una cierta objetividad de las experiencias internas, de los símbolos internos, etcétera, 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 ¿no? Pero como que los dos están viendo lo mismo en una visión o algo semejante, o que pueda haber discusión al respecto, ¿cierto? Discusión al respecto es interesante, ¿cierto? Porque la visión se considera, esa es una diferencia muy importante entre una visión y una alucinación. Es una diferencia fundamental. La alucinación pues es ilusoria siempre, ¿no? Y la posibilidad de captar el significado, el sentido para la vida de la persona pues es difícil, ¿no? Y está es demasiado cargada emocionalmente y demasiado descontroladora y desintegradora de la persona. La visión es todo lo contrario. La visión abre, da comprensión, da conocimiento, da perspectiva. De acuerdo, sí. Oscar. Gracias. Una pregunta puntual y muy concreta. ¿Hay diferencia grande cuando se toma aquí en la ciudad a cuando se toma en la selva? ¿Influye mucho el medio ambiente o sí, el entorno? Pues ¿o no? lo principal que influye es el taita con quien uno toma. ¿Sí? El taita. Igual que en cualquier tratamiento, ¿sí? Uno puede ir con un especialista o puede ir ¿sí? Con uno que está comenzando a aprender o puede ir, ¿sí? Con una persona que tiene mucho recorrido, y la orientación del taita, ¿sí? Lo que le va a poner para que usted comprenda, ¿cierto? En todo esto pues hay una distinción entre taitas que son sanadores y también taitas que enferman a la gente, ¿no? Eso es una distinción muy antigua. Carlos, qué pena, le hago una contrapregunta cortica, y es, en general, cuando se habla de un maestro, pues hay una relación muy cercana entre alumno y maestro. En este caso me parece que es muy impersonal, en el sentido de que Taita
tiene que hacerse cargo de muchísimas personas y nunca hay esa relación, es más, casi ni se conocen a veces. Entonces, esa distancia, ya me entiende la pregunta. Sí, es que aquí el maestro no es el taita, el maestro es la Sí. planta. Claro, y ahí sí hay una relación íntima. Íntima, sí. El taita también es maestro, por supuesto, en otro sentido, sí, pero el que enseña, uno no aprende porque el taita le eche un discurso, ¿sí? Sí. O sea, Sí, por supuesto, sí. pues los taitas son gente, además, todo el tiempo es un tipo de maestro muy particular que se está haciendo chistes generalmente, tiene un humor desconcertante y en los momentos más difíciles de una ceremonia, pues pueden responder con un chiste al paciente, ¿cierto? En el que una persona en profundo sufrimiento, el taita le dice algo chistoso y hasta él mismo o ella misma se terminan riendo, ¿sí? O sea, es como una dinámica, ¿no? No es como una figura como un gurú de la India o como, ¿no? O como alguien que tenga como una teoría, sino es un personaje, son personajes muy particulares, ¿no? Muy particulares, entre muy chistosos a veces, muy fuertes, ¿no? Cuando toca. Y sí, la palabra taita significa papá, ¿no? Taita en quechua es papá. Entonces sí hay siempre una relación muy paternal, ¿cierto? Muy paternal, pero esto no se gana en una toma, ¿no? Esto es la gente comienza a establecer relaciones de muy, muy largo aliento, ¿sí? Con los taitas. Ya son relaciones, sí, de años y años y años, que va mucho más allá de la toma del yagé, es como de la familia, ¿sí? Es como hacer parte de una familia, comer juntos, ayudarse en los problemas, ¿sí? Compartir la vida, hacer parte de una familia, ¿no? Esa relación discipular con el maestro taita es como con un papá, ¿no? Y con todo lo bueno y todo lo malo que eso tiene, ¿sí? O sea, con todo lo positivo y negativo que tiene un papá, ¿no? Entonces, sí, pero en principio el conocimiento viene del remedio cantado por el taita, ¿sí? O sea, orientado espiritualmente, rezado por el taita. No sé si haya alguien más. Eduardo. Eduardo, tienes Con el micrófono apagado. Perdón. Listo. No sé si es una pregunta o es una observación de lo que me dejó la lectura del capítulo que nos facilitaste, pero sí tiene que ver con dos temas que has tratado y no tiene que ver con la música. Este capítulo tú lo arrancas con un canto, el canto va limpiando como agua y viento, y hacia el final vuelve y retoma la misma frase, el canto va limpiando como agua y viento. Al principio pareciera cumplir una función desestructurante, como que es lo que va acompañando en la disolución de ella, para luego volver a reintegrarse. Entonces sentía como un papel muy importante en la música, como desestructurante y estructurante, y supongo yo que tú hacías referencia que la música y el canto tenían una función importante en la sesión. Sí. Y estaba retomando ahorita que hablabas de la risa, y sentía que la risa también podría estar cumpliendo esa función, como desestructurar y reestructurar. Sí. Algo así como los koan antiguos, los Ajá. japoneses que lo hacen a uno loco. Sí. Sí, muy buenas preguntas, muchas gracias. Sí, la música sin duda cumple las dos funciones y de hecho, digamos, hay momentos en las tomas, sobre todo cuando hay muchos tomadores de yagé experimentados, como aprendices, por ejemplo, o muchos taitas, en las que se usa la armónica, ¿sí? Esa la dulzaina, ¿saben a qué me refiero? El instrumento, ¿no? Que se sopla y todo el mundo tiene una dulzaina en un tono diferente. Unos lo tienen en do, unos lo tienen en sol, ¿no? Y todos comienzan a tocar al mismo tiempo. Entonces, ¿no? En medio de la chuma, ¿no? Del efecto del trance en el que están las personas. Esos momentos son como un desorden, como un caos total, ¿sí? O sea, son momentos de caos, de desorden, de desintegración. Y el yagé es especialista en llevar de la desintegración a la integración, ¿sí? Eso es buena parte de lo que hace esa medicina. Pero para llevar de la desintegración a la desintegración, primero desintegra. ¿Sí? O sea, uno
Hay visiones en que lo rompe a uno en pedacitos, en que muere, ¿cierto? La muerte, ¿no? La muerte ritual es comúnmente encontrada entre las experiencias pues reportadas, sobre todo las personas que ya van siguiendo el camino, pues como para aprender ellos a curar, ¿cierto? O quedar totalmente rotos y aprender uno a coger sus pedacitos y juntarse, ¿sí? O sea, es la enseñanza de cómo o sea, ¿cuál es el principio de la integración? ¿Cuál? ¿A partir de qué uno se puede integrar? ¿Sí? O sea, ahí es donde está el aprendizaje. Y está la música, pero hay muchas otras herramientas. Sí, hay herramientas. Sí, generalmente ya es con oración, ¿cierto? Uno aprende a orar, a mantener como un mantra, un foco de la mente que puede pasar por la ruptura completa, ¿no? Psíquica de la persona, del mundo, el caos, la locura. Por ejemplo, la experiencia de la locura pues es muy fuerte, pero aprender a pasar la locura, como el mar tormentoso de la locura, agarrándose como de una tablita de salvación que lo conduce a uno al otro lado, como un mantra, ¿no? Por ejemplo, instrumentos para hacer ese proceso. La música ayuda, ¿cierto? Y la música, por ejemplo, sí, la música es muy interesante. A veces uno escucha, o si yo, por ejemplo, estoy haciendo algo de música en una sesión, y desde mi punto de vista que estoy interpretando la música, es armónico, ¿cierto? Y la letra que se está cantando y todo es armónica. Y luego hablo con una persona y me dice, justo cuando usted estaba haciendo eso, fue lo peor, eso fue el desorden, eso fue el caos, eso fue la locura, ¿cierto? Entonces, la recepción misma varía, ¿no? No está directamente ligado con la calidad de la música, sino como con el estado interno de la persona, ¿no? Como la va conduciendo la medicina. Y la risa es un factor, ahí sí yo no vería tanto de desintegración o de integración, sino de toma de distancia de uno mismo, ¿no? O sea, porque estas son situaciones en las que uno está pasando por cosas tan difíciles que en una noche pensó que se murió, porque físicamente la persona siente que se murió, o sea, que no va a amanecer al otro día, ¿no? Que van a tener que venir a buscarlo muertos los papás o el esposo o el que sea, o que va a quedar loco para siempre, o cualquier cosa, o ve cosas tan espantosas, los peores miedos, el viaje es mucho de enfrentar los miedos, o sea, los miedos más profundos y las torturas que solo la mente puede confeccionar a la medida de sí misma como su peor enemiga, ¿no? La mente descarriada contra sí misma se lo puede poner a ver y va a salir de ahí, ¿cierto? Va a salir de ahí. Entonces es esa dinámica de cuando usted está en el sufrimiento más terrible, en el miedo más terrible, en la depresión, en el momento más hundido, está totalmente identificado con su emoción, identificado con su pensamiento, identificado con la visión. Y buena parte del proceso del viaje es semejante en eso como a la meditación, digamos, yógica, ¿sí? Como tomar distancia de sí mismo, tomar distancia de la propia mente. Como yo no soy eso, yo no soy mis pensamientos, yo no soy ese flujo de conciencia, yo no soy eso que estoy viendo. Y además de eso, puedo hacer algo con eso, ¿sí? Ese poder hacer algo con uno mismo, con sus propios estados, eso es lo que va enseñando la medicina. Puedo hacer algo con la locura, gradualmente, puedo pasar al otro lado, o con la obsesividad, o con lo que sea, ¿sí? O con el miedo. Y los chistes de los taitas, pues son como una especie de expresión de una especie como de situación, como algo así que puede ser como somos absolutamente insignificantes. Todo lo que nos pasa, que parece lo más importante del mundo, lo más grave, lo más serio, lo más, ¿sí? Solemne, porque se ríen de cualquier cosa, lo más solemne es absolutamente insignificante. ¿Sí? No es nada, ¿no? Es mejor. Y además, pero la risa también tiene otra función y es que la sanación está asociada con el estar feliz. O sea, estar sano es estar feliz. Y estar feliz es estar recochando y estar molestando. Y los taitas son muy como niños, son como niños grandes. ¿Sí? Entonces están riéndose y recochando y molestando. Son como niños recuperados, ¿no? Algo así. Entonces muchas veces están molestando como un chino, como en lo que parecería lo más solemne, lo más trágico, lo más difícil, el momento más álgido de la sanación, hacen un chiste, ¿no? O algunos, por ejemplo, mi taita, él no hay nada que no quiera volver en un chiste. O sea, en toda su vida, sentado comiendo,
caminando, cuando se levanta, cuando se va a acostar. Toda su vida es como, la vive como tratando de hacerla chistosa, ¿no? Como de sacarle chiste a todo. Sí, gracias. María Luisa. Bueno, tenía como una cosa que se me atravesó por aquí. Hace poquito estuvimos discutiendo un poquito el tema de la hipnosis y solo como que medio lo mencionamos. Y como que viene esa ideita y como que me ronda. Y siento que, o sea, es muy interesante lo que nos cuentas. Yo realmente no tenía como mucho conocimiento de esto, de la parte muy terapéutica del yagé, que es como lo esencial, según nos explicas. Pero yo siento que con lo que discutíamos en una ocasión, o sea, digamos que se entra como en un estado alterado de conciencia. Y en el momento como que discutimos algo de la hipnosis, surgieron posiciones como de que era difícil que digamos, entrar en este momento alterado de conciencia, como los puntos a los que se pueden tocar pues sí, tratar, podía ser difícil llevarlos a la conciencia y que perduraran en el tiempo. Entonces, no sé si tú me puedes ayudar un poquito, no sé si, pues, o alguno aquí, porque siento que de alguna forma tú nos hablas de que esto sí llega a la conciencia, o sea, esto que a lo mejor en algún punto es inconsciente, llega a la conciencia, me puedo hacer cargo de esto, se integra y permanece y perdura. ¿Qué opinas de lo otro? O sea, ¿o en qué punto se conectan? ¿O lo ves algo totalmente diferente? Como que quisiera Sí, que me ayudaras un sí, poquito a aclarar eso es eso. muy importante. Sí, eso tiene que ver mucho con la pregunta de la integración creo que fue Ilse, ¿no? De la integración también como de los contenidos inconscientes, o bueno, o de los descubrimientos, de lo que pasa, ¿no? De lo que se mueve, de las visiones y de las experiencias internas. Hay visiones que es como esos sueños en los cuales uno sabe que algo muy importante está pasando, ¿cierto? Pero que después es difícil recordarlo, ¿cierto? Pero en general las personas se acuerdan, ¿sí? O sea, salen de la sesión con todo, con la gran mayoría de imágenes, de sensaciones, de aprendizajes vivos, ¿no? Es muy bonito después, digamos, de las sesiones de yagé ver a la gente hablando entre ellas, como yo que vi, que aprendí, ¿no? Esto también hace parte de la integración, ese momento después que haya esa oportunidad de la gente misma que ha participado en eso, pues de contarse y de ver, y a veces ahí ya viene el taita a escuchar a la gente y cuenta otras historias, pero no es una función como analítica, sino es una función como más de compartir historias, ¿sí? Como de compartir historias o de sí, y compartir como posiciones, ¿no? A veces hay discusiones interesantes también, ¿no? Entre la gente, desacuerdos, pues, desacuerdos fundamentales que son interesantes. Pero pues sí hay esto de que en general uno se acuerda. Puede haber casos, yo también he visto casos de personas que pasan por trances muy difíciles, muy profundos y difíciles que no se acuerdan tanto, pero eso es muy extraño, o sea, como que alguien pierda la conciencia, eso no es el yagé, ¿sí? El yagé no es perder la conciencia, es ganar conciencia, ¿sí? Solamente yo he visto casos de gente que es algo semejante a perder la conciencia cuando están haciendo unos procesos de sanación muy fuertes, que lo que están es más bien siendo conscientes de su pérdida permanente de conciencia o algo así, ¿sí? O sea, del estado habitual en el que suelen entrar, en el que pierden la conciencia en su vida diaria. No es que el yagé los ponga así, sino que se los saca para ver qué van a hacer con eso. Y aún en esos estados de caos, de fragmentación, la persona después se acuerda. Sí, como, uy, pasé por esto, fue tenaz, terrible, no, sí, no sé ni cómo describir esa locura, pero sí, o sea, pero se acuerda, ¿sí? Lo puede elaborar. Todo el tema es, pues, también la elaboración. Y en la elaboración, pues, hay muchas cuestiones, pues ahí sí se necesita compromiso personal de las personas, las herramientas que la persona tenga o no tenga, porque, o sea, uno en una toma de yagé puede encontrarse
un muchacho drogadicto de un barrio que lo lleva a la mamá porque no se lo aguanta más, ¿sí? Pues que no tiene ningún tipo de herramienta emocional, psicológica para trabajarse el mismo. Puede encontrarse un policía, psicólogos, médicos, académicos, o sea, la gran diversidad de Colombia la encuentra uno presente en la misma toma de remedio, ¿no? Ricos y pobres, feos y bonitos, buenos y malos, todo ahí. Entonces, obviamente hay gente que tiene más herramientas y más capacidad, pues, de trabajar, de trabajar con sus cosas, y otra gente que, pues, que le pasa eso y se curan, pero pues no es no es tampoco que estén interesados en un profundo proceso de autoconocimiento, sino ya, dejó la adicción ¿no? O algo así. Muy interesante, sí. Se nos acaba el tiempo, entonces solamente quedarían las preguntas Ilse y después Luz Dari. Ilse. Gracias, Juan. Aquí yo sigo preguntando. Un último tema que me quedó es el tema que para nosotros los que trabajamos en el mundo junguiano es muy importante, es el tema de los sueños, como un lugar al que recurrimos a eso. He oído a alguien que ha tenido esa experiencia con la toma de yagé y ha nombrado algo como que, no sé si los aprendizajes continúan en los sueños o si esos taitas o otras cosas van a los sueños a traer otra información. ¿Qué conexión has visto que sucede entre eso que se vive y eso que tú llamas más visiones y no sueños, porque tienen otra connotación con los sueños como tal? Desde el punto de vista de los taitas, los sueños y las visiones son iguales, ¿sí? O sea, los sueños son también formas de recibir conocimiento, y hay también tipos de sueños. Hay tipos de sueños en el proceso de aprendizaje. Digamos, hay sueños que son como de aprendizaje. Por ejemplo, muchos sueños de combates en el que uno tiene que combatir una entidad negativa, un demonio o algo así, para aprender a hacer eso, y el proceso que ocurre en el sueño es igualito que el proceso que ocurre en la visión. Y en el sueño uno se acuerda de las herramientas que aprendió en la visión para eso, y en la visión uno se acuerda de las herramientas que aprendió en el sueño. No son todos los sueños, ¿sí? No es todos los sueños, sino unos sueños particulares de recibir, ¿sí? Como formación, como conocimiento. Claro, está totalmente conectado a los sueños, son integrados dentro de esta práctica, ¿no? Y contarse los sueños, pues es una parte importante de todo este proceso, ¿no? Y ver la relación entre lo que uno sueña y lo que después le pasa cuando toma yagé o después en la vida, es muy, muy, muy importante. En este libro yo también, sobre todo en un relato, La vida secreta de Abelardo, traté de mostrar pues esa como relación entre los sueños y las visiones. Listo. Luz Dari. Bueno, yo como María Luisa, igualita estaba rodándome la misma idea. Entonces yo diría que, no sé, que como esa relación de como si funcionara como una hipnosis, como que ese acceso que tiene como al inconsciente, saca a la conciencia y la amplía. Pues me gustaría un poquitico saber si esa relación es loca o puede... Sí, yo no creo que esto sea como una hipnosis por varias razones. Pues a mí me han hipnotizado varias veces, digamos en contextos terapéuticos. Y la hipnosis es muy limitada. O sea, la hipnosis es, si acaso, sirve como para destrabar un recuerdo reprimido, sí, algo así. Y no hay ninguna expansión de la conciencia real en la hipnosis. Hay una expansión solamente del recuerdo, de sacar lo reprimido. En ese sentido es expansión de la conciencia, pero no hay como una comprensión profunda, no hay como conocimiento, sí, no hay adquisición de conocimiento de algo diferente, ¿sí? Y además en la hipnosis uno no opera el que lo hipnotiza a uno, ¿no? Le va dando instrucciones y uno las va siguiendo. Aquí no hay nadie que le dé instrucciones. Aquí uno mismo está en una situación de qué voy a hacer conmigo mismo, aquí, con esto que me estás mostrando, ¿no?
¿no? Entonces, no, no, es muy diferente. Esto no es un estado hipnótico. Sí, importantísima esa aclaración, Carlos Miguel. Bueno, yo agradezco mucho la participación de Carlos Miguel, igual que el compartir con nosotros todos esos conocimientos y todas esas experiencias tan sumamente interesantes. Yo le recomiendo mucho la lectura completa del libro, porque es que a mí me fascinó, ¿sí? Como que además... ¿Dónde se consigue, Juan Carlos? ¿Tú lo dijiste? En la librería de la U. Ahí sí, o en la Lerner también. Ah, ¿también? Sí, ya está en casi todas las librerías. En la Lerner, ay, qué bueno. En Casa Tomada, o también pueden escribir a un correo que se llama palabraderemedio@gmail.com y también lo pueden pedir. O lo pueden pedir en la Lerner o en una de esas librerías. Y está baratísimo, solo vale 38.000 pesos. Eso. Entonces, y de verdad versión digital no hay. Todavía no hay, pero sí vamos a sacar. Sí, bueno, yo pienso que para los junguianos es muy interesante esa visión que tiene Carlos Miguel, porque es que reúne, conoce tanto el mundo del yagé como el mundo del junguiano, ¿no? Agradezco también a todos los demás asistentes que estuvieron preguntas como tan sumamente importantes. Entonces, pues, muchas gracias y nos estaremos viendo. También les doy las gracias a todos y a todas. Muy enriquecedor para mí y unas preguntas muy interesantes para seguirlas también trabajando. Muchísimas gracias. Ok, que estén bien. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Gracias a todos. Chao, Gracias. Adiós, gracias, lo Carlos mismo. Miguel. Nos vemos. Adiós. Chao, gracias.